Antes de que esta pregunta sea respondida, se debe definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son estas las que hacen que una persona sea cristiana. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y, por lo tanto, tiene el Espíritu Santo, como nos dice Juan 3:16 o Hechos capítulo 16 y verso 31. Así que, con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Un cristiano es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a Corintios capítulo 5, verso 17. Un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Él está en Cristo. Para que un cristiano pierda la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Un cristiano es redimido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado. Fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y verso 1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables. Dios tendría que revertir la sentencia dictada por el tribunal divino. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser definida nuevamente. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede perder esta promesa, quitándole la vida eterna? Un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Carta a los Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. El resultado final es que la gloria de Dios es alabada. Para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar el Espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa y revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. A un cristiano se le garantiza la glorificación, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. Carta a Romanos capítulo 8 y verso 30. De acuerdo a Romanos 5:1, la justificación es nuestra al momento de la fe en Cristo. Según Romanos 8:30, la glorificación viene con la justificación. Todos aquellos a quienes Dios justifica, se les promete la glorificación. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Un cristiano no puede perder la salvación. La mayoría, si no todo, de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo sería invalidado si la salvación se perdiera. La salvación es el don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Los redimidos no pueden ser recomprados. La vida eterna no puede ser temporal. Dios no puede renegar de su palabra. Las Escrituras dicen que Dios no puede mentir. Las objeciones más frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación son: 1. ¿Qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral y sin arrepentirse? Y 2. ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones es la suposición de que todos los que se dicen ser cristianos han nacido de nuevo. La Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. La Biblia también declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue cristiano. Puede haber sido religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo por el poder de Dios. Por sus frutos los conoceréis, nos dice Mateo capítulo 7. Los redimidos de Dios pertenecen al que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. El buen pastor busca la oveja perdida y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos. El cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor asume toda la responsabilidad de llevar al perdido a casa sano y salvo.